A todos y a todas, sean bienvenidos a esta nueva entrega del programa Datsibao Yus. En esta oportunidad nos acompaña un gran amigo y destacado profesor, me refiero a Edgar Fabián Garzón Buenaventura. Aparte de ser abogado, es filósofo por la Universidad Libre de Colombia, es doctor por la Universidad Libre de Colombia y en la misma casa de estudio, como en otras, es docente en pregrado como en posgrado. El profesor Edgar Fabián Garzón Buenaventura también dirige actualmente el Instituto de Filosofía del Derecho de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido, Edgar. Bienvenido a todos. Para mí es un enorme placer, pero sobre todo acompañarnos este día y hacer un poco de reflexiones sobre temas tan importantes como las relaciones entre derecho, cine, filosofía y literatura. Muchísimas gracias. Bien, Edgar, más bien agradecidísimo por este tiempo que nos concedes. Habíamos justamente bajo tu dirección, había realizado este primer coloquio de filosofía hace un par de semanas, si no me equivoco, del cual se había participado varios docentes que habías tenido bien invitar, ¿no? Y justamente estas temáticas que habían sido un factor común eran el derecho, la filosofía, el cine y la literatura. Entonces, arrancaríamos por ese espacio académico preguntándote cuál es esa relación que tú ves, que encuentras en estas cuatro categorías que parecen pues tener una tensión bastante importante, no únicamente en el derecho, sino también en nuestras vidas, ¿no? Pues primero toca señalar que nosotros siempre hemos visto que por ejemplo, el derecho es una cosa, la filosofía es una ciencia que no solamente determina el estudio del pensamiento, la literatura otra cosa diferente y el cine mucho más otras cuestiones diferentes en las relaciones humanas. Pero la idea es establecer una sensibilización conjunta, estudiar a los sujetos, estudiar las normas, estudiar la literatura desde un espectro diferente de la relación no solamente de los humanos, sino directamente de las colectividades. Y la idea es analizar desde los aspectos mágicos, por ejemplo, en el idealismo o en el realismo mágico de Gabriel García Márquez, o por ejemplo, los grandes literarios de Latinoamérica, pasando por Cortázar, pasando por Borges, ¿qué relación tienen en el derecho? ¿Qué fundamentación nos dan? Y colocar en crisis, por ejemplo, ese pensamiento tan fuerte, la razón jurídica, esa razón que directamente decía Goya, que actualmente nos degenera directamente monstruos, y solamente pensar de lo estrictamente jurídico, dejar de pensar de lo estrictamente filosófico, de pensar directamente de lo estrictamente literario y generar una fusión directamente a través del cine. ¿Qué nos representa el cine? ¿Qué nos converge? Porque el cine, la literatura y la filosofía y el derecho también hay una lucha importante, hay también una sensibilización, y eso sí lo tenemos que descomponer no como cuestiones aparte, sino como un todo, decía Aristóteles. Qué interesante al momento de esta lectura de estos factores comunes, habías indicado esta palabra de la sensibilización común, ¿no? De pronto, ¿en qué consiste este proceso de sensibilización? ¿Qué deberíamos entender por este proceso? Cuando nosotros hablamos de sensibilización, es como decía, es entender al otro, la inclusión del otro. Muchas veces en nuestras vidas vemos que se revolucionan o que se generan directamente con diferentes formas de pensar o diferentes formas de vivir, nacer, crecer, reproducirnos y morir. Hay prácticamente se entiende una visión del mundo occidental, pero ¿qué hay más allá de esa situación? ¿Será que no podemos ver la filosofía como aquella gran poetisa que tenía directamente el mundo griego? ¿Será que actualmente el cine no nos refleja directamente esa situación, como por ejemplo señalaba Akira Kurosawa? O, por ejemplo, entender a través de los diferentes films, desde la ciencia ficción, desde el aspecto, por ejemplo, la literatura, las demás de las caminas, entender al otro y edificarse en el otro, no como una categoría última, sino una categoría de nosotros como nuestros medios. Pasamos todas nuestras vidas entendiendo o tratando de buscar una respuesta, y esa respuesta puede estar un poquito en la vida de otros, por ejemplo, lo que reflexiona Rayuela, o por ejemplo, lo que reflexiona directamente Madame Bovary. Esas grandes reflexiones las podemos encontrar en la literatura. Y, por ejemplo, un aspecto muy importante, hasta el mismo Tolkien. Ustedes recuerdan que
Tolkien, su último film, trató de hacer una filología y hacer la filología de entender un mundo, entender una literatura. Y gracias a toda esa literatura del Señor de los Anillos se pasó de la descripción netamente de un texto a un film. Y cómo entendemos las categorías políticas, esa categorías de civilización hasta esas categorías directamente jurídicas. Y es entender al otro, la inclusión del otro. Eso podríamos entender en la relación de cine, literatura y filosofía. Y en realidad, quizás no vamos a estar exentos de que hay cierto sector, de que de pronto, pongámoslo así como una crítica, indican de que de pronto la filosofía, el cine o la poesía o la literatura inclusive podría estar, digamos, romantizando el derecho, ¿no? Es decir, colocando en una situación ideal al derecho. Eh, ¿Tú crees de que de pronto es posible hablar de un marco ideal práctico en el derecho o es que de pronto estamos hablando de dos vías paralelas, distintas? Ayer en el segundo coloquio que teníamos con la doctora María Cristina Gómez Izaza y la doctora María José Fariñas, acoté esa pregunta. ¿Cómo podíamos encontrar si era un aspecto idealista del derecho o a través de la literatura? Y ella dijo algo que me pareció hasta muy hermoso. Dijo, nosotros hemos colocado dos categorías importantes. Una cosa es la razón y otra cosa es la pasión. Y yo creo que la literatura, el derecho, el cine y la filosofía, si no se entienden con pasión, no podemos entender al otro. Porque yo creo que eso es una de las críticas más importantes que hizo el positivismo metodológico, y cuando me hablo de positivismo metodológico, es esa escuela jurídica fuerte, el Círculo de Viena, que entendía la objetividad del derecho. Pero también tenemos que entender que el derecho está relacionado por sujetos, y los sujetos son viscerales, como decía Shakespeare, en sus grandes obras como Otelo. Si ustedes ven Otelo con referencia, encuentran que ahí encontramos la pasión directamente de los celos. Y por más racionalización del mundo, por tal que busquemos en la jurisprudencia, las normas, o tratemos de racionalizar con las conductas humanas, somos viscerales. Y eso no lo entendemos a través de comprender directamente desde desde una descripción de la literatura, desde una descripción desde el cine, desde una descripción directamente fuerte, por ejemplo, del derecho. Aquí en Colombia hay una película que hicieron los Ramos Núñez en su primera intervención, La estrategia del caracol. ¿Cómo entendemos la estrategia del caracol a través del arrendamiento, de la posesión, entender directamente esa proporción de que tiene la propiedad? ¿Cómo entendemos los derechos humanos, por ejemplo, con el violín, ¿sí? Esa gran película? ¿Cómo entendemos directamente la sentencia de Radilla Pacheco a través de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si no entendemos los derechos humanos entendidas a través de las luchas como surgieron en la Revolución Francesa? Y, por ejemplo, en una película muy importante, aunque no se la toca, Las letras prohibidas del Marqués de Sade. ¿Cómo se entiende esa relación importante de la Revolución Francesa? ¿Cómo entendemos a Napoleón si no entendemos su sujeto histórico? ¿Será que lo podemos plantear solamente una sentencia cuando reclamamos una acción de amparo, una acción directa o una acción de tutela en materia procesal constitucional? Yo creo que a eso nos sirve la sensibilización y encontramos que el derecho no es solamente razón, sino también pasión. Qué excelente esa concepción que manejas. Y a propósito, habías redactado un último artículo en tu blog que se llama Thanos, ¿no? Seguramente en ello hay mucho de esta concepción que nos acabas de platicar, pero sobre todo de pronto centrarnos en esta figura que es muy saltante en el tema del cine y que seguramente tiene gravitantes mensajes, ¿no? En principio, por ejemplo, saber si este Thanos, a tu lectura, representa un humanista en su sentido de la cual se conoce en las ciencias interdisciplinarias, o es que estamos hablando, digamos, de manera fría y cruda de un genocida sin más. Yo soy un fanático, y me perdonarán las personas que vean, de todas las situaciones de DC y Marvel. Es una pasión, y creo que comparto también la pasión de varias películas, entre esas Star Wars. No sé si es como me dirían algunos, a veces seríamos muy frikis o muy nerds en muchas cosas, pero si uno ve esas películas y no solamente ve el superhéroe, porque nosotros siempre vemos
entendemos a los grandes superhéroes, aquellos que resaltan el concepto de la libertad y justicia. Y ahí encontramos, por ejemplo, a un Capitán América. Y si ustedes hacen la lectura del Capitán América, era un hombre delgado, que tenía de sueños nobles y todas las cuestiones importantes desde su primera lectura hasta los Vengadores, fue hasta el que terminó con el martillo de Thor. Pero a mí me generó mucho pensamiento las preguntas que hacía Thanos. Y si uno estudia a Thanos, para mí no es el villano, o sea, para mí no es la situación del villano como tal. Y hay ciertas características que podemos hablar de él como una sensibilización total. Si yo veo a Thanos, y ustedes ven Thanos en las dos películas finales del Vengadores, primero él quería conquistar y él estaba buscando algo, una pregunta, dando un equilibrio al universo. Y entendemos que nosotros, por ejemplo, dando ese perfecto equilibrio, es entender una sociedad sin clases, sin ricos, sin pobres, sin grandes consideraciones, porque hay una pregunta que dice Thanos, es diciendo, los bienes y servicios son finitos, y si son bienes y servicios, pues algún día se van a acabar, y si se van a acabar, tenemos que entender que igualmente para todo el mundo no va a haber. Entonces quiero entender que cada sociedad, y si ustedes ven cada sociedad y todas las guerras mundiales, y por ejemplo la pandemia que estamos sufriendo ahorita, el COVID-19, no estoy defendiéndolo, pero es un principio de selección natural. Si ustedes leen El origen de las especies de Charles Darwin, y es muy, muy tanática, es muy Thanos, o sea, solamente los fuertes más pueden sobrevivir, y perdónenme en hablar de un proceso hasta el problema de selección natural o la teoría que propugnaban los contractualistas clásicos, salir de esa gran selección natural a un contrato hipotético social. Y Thanos pretendía eso, un perfecto equilibrio, y lo encontramos que ese perfecto equilibrio lo encontraba en la naturaleza. Porque actualmente en la sociedad moderna creemos, como por ejemplo, yo le decía hoy al doctor Juan Castañeda, estoy leyendo A la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, un gran texto. En la sociedad del cansancio propone algo muy importante. Nosotros estamos hablando de una sociedad, de pasar de la sociedad Foucaultiana, la sociedad disciplinar, la sociedad de control, a una sociedad de rendimiento, donde solamente trabajamos, estudiamos, y esa gran actitud positiva nos genera hastío y aburrimiento y nos propone tragedia, y por eso es que sufren enfermedades como la depresión, surgen enfermedades directamente como la desesperanza del ser humano, porque cuando llega a su etapa de, oiga, ya llegué a la etapa de conseguir un carro, una dama muy bonita, un apartamento muy bonito, la gran profesión, llega al hastío. Y entonces hacemos la pregunta de 3 millones de dólares. ¿Y después de esto qué? Entonces Thanos hacía la pregunta de esa institución, ¿por qué no le damos un perfecto equilibrio a la naturaleza y encontramos algo mucho más allá? Y yo creo que esa situación, película, nos referencia a algo mucho más allá. Yo creo que no es el villano. Para mí Thanos no es el villano, yo creo que Thanos es el héroe que no propone una espada de libertad y que todo el mundo va a sobrevivir, sino proponer un perfecto equilibrio en la naturaleza. Y yo aquí no estoy diciendo que estoy privilegiando las dictaduras o los estados totalitarios. El equilibrio natural es perfecto. Los seres humanos hemos pretendido una sociedad de clases. Las personas que tienen más medios de producción a criterio neoliberal son las personas que tienen más felicidad. Pero a veces, como decía, un concepto muy epicurio. Epicurio, ese gran filósofo que decía, mire, yo soy, y me acuerdo muchísimo, y perdón hablar de tantas cosas, cuando llegó Alejandro Magno a hablar con Epicurio, le dijo, te haré todo lo que quieras, y le dice Epicurio, solamente quiero que te quites porque me estás tapando el sol. Entonces la pregunta de 3 millones, y dice Alejandro Magno en esa situación es, si no fuera yo Alejandro Magno, me gustaría ser Epicurio. Y recuerden cómo terminó Alejandro Magno, sí, conquistó el mundo a los 32 años, pero Epicurio fue feliz, fue, como dirían, la filosofía de la naturaleza. Y entonces, ¿por qué no nos encontramos en esa filosofía de la naturaleza y hacemos una relación entre naturaleza, derecho, literatura, y encontramos más allá que las respuestas de hoy en día? La felicidad no se encuentra en ese criterio capitalista que nos vendieron, sino un equilibrio natural. Y ahí es donde encontramos la pregunta más importante que podría decir en mi blog y todos: ¿cuál es el equilibrio natural para cada uno? ¿Cuál es la frónesis, diría Aristóteles? ¿Cuál es la prudencia de cada uno para poder llegar a ser feliz? ¿Será tener directamente a Scarlett Johansson como esposa? ¿O tener directamente una cuenta de 10 millones de dólares? ¿Eso nos hará felices? Claro. Interesante la lectura, inclusive de pronto da para discutir en algunos extremos, ¿sí?
Y que a propósito, bueno, hay varias lecturas interesantes sobre ese tema de la sociedad, entre ellas, pues, recientes, si no me equivoco, de Zygmunt Bauman, ¿no? Que habla también respecto a la sociedad. Pero llevemos a un punto un poco más cinéfilo este tema de la sociedad. Eh, para ti, o bajo qué tu apreciación, ¿qué es la sociedad esta que se ha llamado esta sociedad del rendimiento y efecto en la película El amor sin escala? ¿No? Creo que sí estamos al corriente de eso. Sí, esta película es un trabajo, eso va a ser si el gran arquitecto me permite. Amor sin escalas lo quiero relacionar con Mughal la agonía del Eros y la sociedad del cansancio. Y si ustedes se encuentran en esta película, es un personaje que es muy fuerte. Es un personaje que representa un gran ejecutivo que su facultad es ir por todas las partes de Estados Unidos despidiendo gente, pero no tiene vida. Su vida es rendir y tiene una facultad de su objetivo final es tener unas millas que le permitan viajar en primera clase ejecutiva. Y hay una parte que la película me parece, ese es su rendimiento, esa es su vida. Es más bien, ni siquiera dice que de los 365 días, 322 se la pasa viajando y cuando pasan con su vida, es lo más aburrido que le parece. Y llega un momento en la película que parece que entra en crisis cuando él se encuentra a una edad que ha rendido y cumple su meta. Y le entregan las 16 millas que tenía que cumplir. Y se da cuenta que está estrictamente solo. Estar con sus hermanas, estar con una pareja y que encontró que no le encuentra un sentido. Y la película termina con una situación muy paradójica. ¿Cuál es la situación que termina la película? No termina con un final feliz, él no termina casado con la mujer que ama, con la mujer que, no, él se da cuenta que la mujer que adora y que quería estar con él, que es una mujer muy bonita, simplemente él lo cogió como, él dice, tú eres un paréntesis en mi vida, yo tengo mis hijos, tengo mi esposo y tú eres un paréntesis para mí. Y él vuelve a sí mismo estilo de vida, preguntándose solamente, ¿ha vivido su vida por conquistar unas millas y despedir gente y hacer sufrir a otros? Esa es su vida. Es decir, volvemos a la sociedad de rendimiento de Google Shana, la agonía del Eros. No existe el amor, no existe, todo es tan líquido, y el doctor Juan hablaba como, y aquí podemos hacer la referencia a Simon Bauman, somos tan líquidos que solamente buscamos el amor por el sexo, y el sexo por el sexo se acaba. Y la pregunta de tres, y ahí la pregunta sincera más importante. Entonces, somos como diría Hanare, somos homos labor, no más. Vivimos en una dialéctica de un amor esclavo, donde somos esclavos de sí mismos. Ya no se pregunta la fragua esa idea, donde que existe el amor por un lado, el reconocimiento, y el otro que lo reconoce. No, no somos amos y nos reconocemos, somos amos, nos negamos y nos reconocemos a sí mismos, pero no encontramos la felicidad. Y eso es un concepto muy fuerte, o sea, es un concepto que a uno le recuerda a Sigmund Bauman, que somos líquidos y que vamos a morir solos y vamos a estar solos nuestra toda la vida, porque el neoliberalismo y la sociedad capitalista nos ha hablado sobre el único lo que importa es el individuo y la sensibilización del otro se olvidó, es decir, esa inclusión del otro en la ágora romana ya no existe, ya existe un concepto de producción de capital y somos proletariados del capital y eso es lo que nos refleja Amor sin escalas. Es decir, ni siquiera el amor se puede obtener, eso es muy fuerte, o sea, ni siquiera el concepto de amor y familia, el protagonista principal lo puede tener, vuelve a rendir para coleccionar más millas y para producir más dinero que quién sabe a quién se lo va a dejar. Y ni siquiera va a ser reconocido. El día que fallezca, solamente va a tener una carta donde lo conoce un pequeño club de 7 personas, dicen Amor sin fronteras, Amor sin escalas, donde 7 personas lo reconocieron y ya, eso terminó su vida. Y es donde se va a terminar la pregunta. Eso es angustioso en el mundo como individualidad. Sí, en realidad qué excelentes aportes y esta relación que hay sobre derecho, filosofía y cine y literatura, ¿no? Yo sé que estas, de pronto, apreciaciones tuyas son estas aproximaciones iniciales para todos aquellos que estamos queriendo siempre un poco aprender en este tema de la interdisciplinaridad del derecho, como también ese llamamiento a la humanización, no únicamente en su sentido de, digamos, de estudio del derecho, sino también en su
digamos, expresión de aplicación. Fabián, de pronto un comentario final sobre ello. Yo quisiera decir un comentario final, es que nosotros los abogados, y más cuando llegamos a un momento, una de las cosas que nosotros nos enseñan en la Facultad de Derecho es leer la norma. Aprender el Código Civil, aprender el Código General del Proceso, aprender Derecho Administrativo, para ser abogados, ya sea litigantes, consultores, o trabajar, qué sé yo, muchas veces ni siquiera nos desempeñamos en eso, pero no vemos que para mí me parece muy poético, como decía Heidegger, en ese concepto de el búho de Minerva se desplaza en la noche. Y nosotros tenemos que no solamente comprender que el derecho es sacar a la gente de la cárcel o solucionar un problema de una cheque o una letra, una compraventa, o solucionar problemas notariales o laborales. Y no, el derecho no es eso. Nosotros el derecho tenemos que incluirlo desde otras perspectivas. Y puede que nosotros, por ejemplo, somos abogados de, por así decirlo, entre comillas, jóvenes, pero la vocación es estudiar que el derecho no solamente lo estudiamos a través de la norma jurídica, sino como lo estudiaron grandes filósofos, ya sea desde el derecho procesal, o por ejemplo como lo estudia directamente otro gran filósofo que se llamó Niceto Alcalá Zamora de Castillo en las grandes obras. Si vamos a estudiar el derecho procesal, ¿por qué no estudiamos primero literatura? Yo creo que si todos los abogados estudiáramos filosofía, seríamos más sensibles. Si el abogado estudiara literatura, sería más sensible. Si él estudiara cine, sería más sensible. Por ejemplo, y termino con esta idea, hoy hablamos de temas como, por ejemplo, igualdad. No sé si ustedes vieron lo de George Floyd, ¿sí? Pero si ustedes vieran la película Mississippi en llamas, si entendiéramos, por ejemplo, otra película como una cuestión de género sobre la revolución de los derechos de las mujeres, o si entendiéramos, por ejemplo, otra relación importante en el derecho, 100 años de esclavitud, entendemos que el derecho no solamente lo podemos entender a través de una problemática como lo que resuelve el Código Penal, o cómo ustedes le pueden solucionar el problema a una persona que en principio fue privada de la libertad porque en principio no tenía que darle que comer a sus hijos y se robó un caldo de Maggi. Si no entendemos que esa persona puede sufrir y que puede llegar a las últimas instancias y que el derecho tiene una privacidad de la libertad. Pero si lo entendemos y sensibilizamos y entendemos a través del otro, la literatura nos da respuestas, el cine nos da respuestas, la filosofía nos da respuestas que a veces el derecho se queda como una dama incolume. Esa es la invitación, estudiar el derecho, no solamente a través de la norma, sino a través de la filosofía, la literatura y el cine. Qué gran mensaje, Fabián, y hacernos entender de que este conflicto, pues, jurídico, social, que se lleva no únicamente en el estudio de la doctrina, sino también en la solución de los casos por los órganos jurisdiccionales, no únicamente es un conflicto de normas, ¿no? Sino es un conflicto también de seres humanos y de los cuales tenemos que aprendernos a sensibilizar, no únicamente con el problema, sino también con las instituciones jurídicas. Muchísimas gracias, Fabián, por esta oportunidad, por este pequeño espacio, y espero que en otra entrega de este programa de Dachibao Yus, pues podamos contar contigo. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias y cualquier cosa que les pueda colaborar, a la orden de gentiles. Bien, muchas gracias. Cuídate.